Bueno, mi nombre es Sara María Bejarano Puello y les voy a presentar mi proyecto de grado que es modelado semántico de un curso para trazar conocimiento en estudiantes de Ingeniería de Sistemas. Este proyecto fue asesorado por Olga Mariño. Entonces, la motivación principal de este proyecto es que en la Universidad de los Andes el promedio global acumulado es la forma habitual de medir el conocimiento de un estudiante. Esto pues está compuesto de las notas de un estudiante para cada materia, pero pues en esta representación se pierden muchos detalles del conocimiento real que tiene un estudiante de cada concepto. Además, hay varias relaciones entre materias que se pierden. Por ejemplo, hay materias que en diferentes carreras o en diferentes universidades, aunque traten los mismos conceptos, pues se llaman diferente y a menos de que la persona tenga conocimiento del tema, no va a haber esa relación. Y asimismo, en los currículos hay materias que tratan los mismos temas, que los refuerzan, los profundizan, y esa evolución del conocimiento del estudiante no es clara, por ejemplo, en un certificado de notas. Entonces, el objetivo de este proyecto es encontrar una técnica semiautomática descriptora de los cursos de las carreras, o sea, una técnica que permita encontrar una representación semántica de los conceptos que se trata en cada materia a partir de referencias textuales de cada curso. Entonces, obviamente la mejor representación vendría a ser una que se saque de recursos muy específicos como las presentaciones de los profesores o las evaluaciones o cosas así, pero pues son recursos muy difíciles de conseguir para cada curso, cambian de profesor a profesor, pueden cambiar de semestre a semestre, así que se buscó que fuera semiautomática para que fuera como de concepto, perdón, de referencias genéricas de los cursos como el sílabus o la bibliografía. Entonces, con esto se busca que los estudiantes puedan tener un aprendizaje más consciente, como basado en conceptos, que puedan saber qué conceptos deben reforzar quizá por su cuenta si están fallando en materias que tratan todas un mismo concepto. También apoyar el desarrollo de nuevos currículos, por ejemplo, que el Departamento de Ingeniería de Sistemas pueda saber que en sus materias efectivamente está tocando todos los conceptos importantes que busca que los estudiantes aprendan, y también realizar una comparación e integración de técnicas de Natural Language Processing con web semántica para encontrar pues la representación de estos cursos. Entonces, en el diseño e implementación de este proyecto nos centramos en una sola materia para probar estas técnicas y encontrar la mejor para luego expandirla a otros cursos y pues realizar la traza de conocimiento de la que hablé. Entonces, en este caso nos centramos en el curso de Diseño y Análisis de Algoritmos, o ISIS 1105, y este fue el flujo de lo que hicimos durante el semestre. Entonces, primero se realizaron la expansión de nuevos conceptos para cada materia con dos herramientas. Primero con TextRazor, que es una herramienta que utiliza Natural Language Processing sobre algún texto. Esto lo realizamos con bibliografía en español del curso y en inglés. Después realizamos una expansión de los conceptos con Divipedia. Divipedia es una ontología que conecta conceptos a través de relaciones semánticas con otros conceptos. Entonces, bueno, más adelante voy a explicar cómo en detalle esta parte, pero se realizaron dos tipos de expansiones, asociativas y jerárquicas. Una vez teníamos los conceptos sacados de cada una de estas técnicas, se realizó una evaluación. Entonces yo, como estudiante de Ingeniería de Sistemas que vi el curso de Diseño y Análisis de Algoritmos, decidí para cada concepto si realmente este concepto hacía parte de esa representación del curso o no. Y se calcularon las métricas para cada técnica según este etiquetado que yo hice. Por último, para la selección de técnicas, se realizaron algunas combinaciones para tratar de encontrar una representación más robusta o más exacta y una selección de técnicas según pues, el tipo de representación que se busque. Entonces vamos a ver en detalle esto. Primero, TextRazor, como dije, es una herramienta que utiliza análisis de texto con Natural Language Processing para sacar los conceptos relevantes de un texto. Entonces, se realizaron tres iteraciones. En primer lugar, se tomó la introducción de los capítulos de la bibliografía en español del curso, que es el libro escrito por Rodrigo Cardoso. Después se tomó solamente el índice de la bibliografía en inglés, que es el libro de Corman. Y después se tomó el índice más la introducción de los capítulos de la bibliografía en inglés,
del libro de Cormen. Todos estos conceptos fueron pues extraídos de TextRazor, organizados y filtrados por la confianza que nos daba esta herramienta. Entonces se filtraron los conceptos que tenían confianza cero, por ejemplo. Por otro lado, Divipedia, tomamos 24 conceptos que fueron extraídos en un trabajo interior por Felipe Cueto del sílabus de esta materia, y a partir de estos 24 conceptos se realizaron dos tipos de expansiones. Entonces, primero se realizó una expansión asociativa a Path 1 y Path 2. Una expansión asociativa viene dada por principalmente relaciones semánticas como same as o see also. Entonces, si Divipedia es un grafo que conecta estos conceptos a través de relaciones semánticas, el Path 1 vendrían a ser, en este caso, si fruit number 1 es el concepto de una materia en el sílabus, vendría a ser lo que está en verde, como still life number 1 o bunch number 1. Mientras que el Path 2 serían todos los conceptos que pues están a dos relaciones del concepto inicial, que vendrían a ser flower head number 1, flower number 2 o time number 1, que son estos conceptos que están a dos relaciones semánticas del concepto original. Esta sería la expansión asociativa. Una expansión jerárquica es un poco diferente. Primero que todo viene dada por otras relaciones semánticas como subject o broader, que lo que hace es conectar conceptos con categorías en Divipedia. Entonces, si este fuera el grafo semántico que se tiene y plant number 1 es un concepto del sílabus de una materia, el path number 1 vendría a ser la categoría a la que pertenece ese concepto. O las categorías, puede pertenecer a varias categorías. En este caso solo es una, que sería organism number 1, y ese sería el path 1. Mientras que el path 2 vendría a ser un poco diferente al asociativo, en el sentido que si pensamos que la categoría es como el padre del concepto original, entonces se deben incluir los hermanos, por decirlo así. En este caso sería forest number 2, que en este caso comparte la categoría padre, por eso es path 2. También se incluyen los abuelos, o sea, la categoría de la categoría padre del concepto original, ¿sí? En este caso vendría a ser living thing number 1. Y entonces están los hermanos, los abuelos, y también se necesitan agregar los tíos, por decirlo así. Son las categorías que tienen como categoría padre el abuelo del concepto original. Entonces quería hacer como esto explícito porque puede ser un poco confuso de entender. Una vez se realizaron estas expansiones, bueno, y en la parte de Wikipedia, se me olvidó mencionar, en la frecuencia con la que aparecía cada uno de estos conceptos vino a ser como la confianza. Entonces, si varios conceptos tenían esta misma categoría padre, se le asignaba una frecuencia pues mayor a ese concepto y se mostraba como un concepto más relevante. Entonces, una vez se realizaron cada una de estas expansiones, teníamos algo así, como el nombre del concepto que se encontró, la relevancia en TextRazor dada pues, por la herramienta, en Divipedia por la frecuencia con la que apareció en cada una de las expansiones, el URI de Divipedia y mi revisión manual de si este concepto, según yo, hace parte del curso o no. A partir de esto se sacaron dos métricas. En primer lugar, la métrica de relevancia, que vendría a ser el número total de conceptos que yo marqué como relevantes del curso sobre el total que se encontró en esa expansión, y también una métrica de utilidad, que sería lo mismo, pero le da un mayor peso a las técnicas que aportan más conceptos relevantes sobre las que, bueno, tienen una relevancia muy alta, pero solo aportan 1 o 3 conceptos. Entonces, a partir de estas métricas se encontraron estos resultados. Primero que todo, con la expansión con bibliografía, por ejemplo, en la bibliografía en español, que vendría siendo el libro de Cardoso, se encontraron 63 conceptos en total, de los cuales yo marqué 38 como relevantes, teniendo una métrica de relevancia del 60%. Luego, en el libro tomando solamente el índice de la bibliografía en inglés, que es el libro de Cormen, se encontraron 143 conceptos, de los cuales 83 yo consideré que realmente representaban el curso, teniendo una métrica de relevancia menor que la anterior de 58%, pero una utilidad mayor de 48%, porque aporta muchos más conceptos relevantes.
Después de la bibliografía en inglés se sacó el índice más la introducción de los capítulos y pues esta dio muchos más conceptos, en este caso 293 en total, de los cuales 132 fueron relevantes, teniendo una relevancia aún menor porque la proporción es menor, pero la métrica de utilidad es mucho más alta porque aporta más conceptos relevantes. En el caso de Wikipedia fue un poco diferente, ya que, como expliqué, hubo diferentes tipos de expansión y además, dependiendo si era Path 1 o Path 2, se realizó por lotes. O sea, primero se tomaron los 5 conceptos más relevantes del sílabus, luego con los 10, 15, 24. ¿Por qué? Porque como podemos ver en la expansión asociativa Path 1 con 15 conceptos, esto no aportó ningún concepto nuevo, que si se utilizan solo los 10. Entonces queríamos meter el menor ruido posible a estas expansiones. Entonces, estos fueron los resultados y como podemos ver, no se pueden realmente comparar con los de la bibliografía, porque acá la técnica que encontró más conceptos fue 51, en la asociativa Path 1 con 24 conceptos, mientras que pues con la bibliografía encontrábamos mínimo 63. Entonces, para poder compararlas, hicimos una combinación de las mejores técnicas que se encontraron con Wikipedia basadas en las métricas. Entonces, los que tuvieran una métrica de relevancia mayor al 20% o los que tuvieran una métrica de utilidad mayor a 1. Y con estas combinaciones se encontraron pues resultados que sí se podían comparar, que en este caso fueron estos. Entonces, ya como consolidando estos resultados con los de la bibliografía, tenemos esta tabla que, bueno, esto ya lo vimos en detalle, los resultados para la bibliografía, luego estos son los resultados para esas mezclas que se encontraron de los mejores con Wikipedia según la primera o la segunda métrica, que pues en este caso tienen una relevancia mucho menor que los de la bibliografía y una métrica de utilidad tampoco muy alta, pero si pensamos en mezclar estas técnicas, pues para encontrar primero la mayor cantidad de conceptos posibles. Entonces, es al mezclarse la mejor técnica, la técnica con mayor utilidad de Wikipedia y de bibliografía, se encontraron 423 conceptos, de los cuales 164 fueron relevantes con una métrica de relevancia del 38%, que es bastante baja, pero una utilidad bastante alta, como se esperaba. Y en cambio, si se quiere una representación sumamente exacta, hicimos la intersección de estas dos técnicas. Entonces, si mezclamos los conceptos que se encontraron en esta técnica con los de esta técnica, encontramos solo 8 conceptos en esa intersección, de los cuales 6 son relevantes, teniendo la métrica de relevancia más alta, que es de 75%. Entonces, ¿qué conceptos usar? Perdón, Listo, ¿qué tiempo, técnica? Sara. Ay, esta es mi último slide, no sé si es como la conclusión final. Corre rápido. Entonces, lo que quiero decir es que según el tipo de representación que se busque, se puede usar cierta técnica. Entonces, si se busca una representación sumamente pues robusta con muchos conceptos y realmente no importa que haya mucho ruido, se puede usar el caso de la bibliografía en inglés con el índice y la introducción de los capítulos, porque tiene pues una relevancia buena, cerca a la mitad del 45%, y se encuentran muchos. En el caso de que sea equilibrado, pues se puede utilizar la introducción de la bibliografía en español, que es más de la mitad y se encuentra buena cantidad de conceptos, pero si se quiere una representación sumamente exacta, se puede utilizar la intersección de los dos, que pues tiene una relevancia muy alta del 75%, y 24 conceptos originales, se encontraron 6 más, que sería el 25% más de los originales. Y ya, eso era. Gracias. Listo, gracias. Entonces tenemos tiempo para preguntas. A ver, no Sí, sé, Rodrigo. no Sí. estoy, no estoy viendo la mano, entonces ahí está. Ok, no, muy interesante la presentación y tratar de automatizar estas cosas. Tengo unas preguntas sobre las fuentes. Cuando se comparan las notas del curso, supongo que es lo que llaman el libro de Cardoso, porque puede ser eso. Ahí que yo recuerde no hay explícita una confesión de estas son las fuentes. O sea, no hay una bibliografía, sino que son unas notas de curso no publicadas, no editadas muy bien. Entonces no sé de dónde sacaron eso. Aunque están en el sílabus, en el programa del curso, la bibliografía, que es bastante, mucho más que lo que hay ahí. Y se habla de Cormen. Y la otra cosa con Cormen
es que Cormen se usa, pues, simplemente una parte de todo Cormen. Entonces, cuando están refiriéndose a, ven los conceptos que hay en Cormen, ¿revisan todo el índice de Cormen o solamente Sí. lo que tiene que ver con el curso? Pues como se busca hacer una técnica semiautomática, se quiere hacer que sea como que requiera la menor intervención humana posible. Entonces, pues si la persona realmente tiene que mirar en el índice, digamos que no conoce bien el curso, que no lo vio, ¿cómo va a saber realmente qué parte del libro se utiliza? Entonces, en este caso, sí, se utilizó todo el índice del libro, como de formas muy genéricas. También, pues seguramente por eso tuvo una relevancia baja, pues porque metía mucho ruido por De los acuerdo, conceptos que... pero si hubieran visto el programa del curso, el que se declara ante la coordinación, en el programa del curso se dice qué partes de la bibliografía se usan, exactamente. Tal vez eso da Sí, unas cuestiones más exactas, ¿no? ok, sí, pero pues aún así automatizar eso no es tan fácil porque aún así las estructuras del sílabus de cada materia pues pueden cambiar. Entonces, ¿dónde, en qué parte del sílabus exactamente se dice qué parte de la bibliografía se está utilizando, extraer eso y que sea automático? No, lo digo porque Eh, es estándar, lo digo porque es estándar ante la coordinación, se dice, el programa se dice de esta manera. Creo que sí. En ese sentido ok, podría mejorarse el ok, estudio si se pide una declaración estándar para cada curso de dónde se usa la bibliografía. Y eso ok, es. Ok, ok, gracias. sí, sería súper bueno. Gracias. Jorge, última pregunta rapidísima. Ok, sí, rapidísimo. Entonces, Sara, cuéntame, porfa, si quieres volver a explicar, porfa, cómo es sobre todo los datos de lo que haces en Wikipedia, cómo funcionan, porque no me quedó claro inclusive si era también a partir de los índices. Ok, sí, claro que sí. O sea, lo del Entonces, grafo lo entendí, pero no entendí de dónde salen los datos. ok, entonces Divipedia es una ontología que está conectada a Wikipedia. Entonces, como que las, los conceptos que tiene Wikipedia como que se consolidan en la ontología de Divipedia y esto, o sea, es como un grafo gigante que ya existe en la web. Entonces, lo que busca es precisamente conectar conceptos con relaciones semánticas. Entonces, los datos se sacaron de Divipedia, que es una ontología que está disponible, que está abierta para hacer consultas sobre ella. Y lo que se hizo, a diferencia de la expansión de la bibliografía, que era como sacar conceptos de un texto, en este caso se expandieron conceptos a partir de conceptos originales que ya se tenían. ¿Sí? Estos conceptos fueron sacados en un trabajo anterior por Felipe Cueto, que eran 24 conceptos, y a partir de estos conceptos originales, pues se realizaron las expansiones que expliqué sobre el grafo de Divipedia. Vale, Entonces de ahí salieron los datos. listo. O sea, no usa esta técnica no usa los No libros, usa sino los los libros, no usa conceptos. la bibliografía. Listo. Vale, gracias, Sara, súper. Vale. Felicitaciones por clasificar manualmente 500 conceptos. Sí, gracias. Vale, Sara, muchísimas gracias. Listo. Entonces, le damos paso a nuestra siguiente presentación que va a ser Mateo. Hola, ¿me oyen? Sí. Listo. Ya comparto.